En 1898, Edward Lee Thorndike publicó un libro titulado Inteligencia animal, estudio experimental de los procesos asociativos en los animales. Este libro era el resultado de la tesis doctoral que había defendido en la Universidad de Columbia. El libro de Thorndike ha constituido una contribución esencial a la construcción de la psicología como ciencia experimental en el siglo XX. Sus aportaciones han sido básicamente de dos tipos. Una tiene que ver con el objeto y los métodos de la psicología, y la otra, que es la que nos interesa más aquí, se refiere a la formulación de las leyes o principios del comportamiento. Con Thorndike culmina la revolución darwinista de mediados del siglo XIX, al aceptarse de hecho que la vida mental era también producto de la evolución orgánica y que por tanto podía estudiarse en el laboratorio de forma controlada utilizando diversas especies animales. El desarrollo del comportamiento de los animales para la resolución de problemas se concibió como una capacidad adaptativa que reflejaba el potencial intelectual, de forma tal que la capacidad de aprendizaje se utilizó como el mejor indicador de las destrezas inteligentes. Los experimentos más conocidos de Thorndike consistían en encerrar a gatos hambrientos en una caja diseñada al efecto, depositando la comida fuera de la caja y a la vista del animal. El gato realizaba entonces multitud de movimientos desordenados hasta que conseguía desactivar el cierre de la puerta y quedar libre. En sucesivas ocasiones, el gato iba eliminando progresivamente las acciones inútiles para realizar tan solo aquellas que le permitían salir. La capacidad de aprendizaje se redujo con Thorndike a una medida cuantitativa. La disminución del tiempo desde que el animal era introducido en la caja hasta que se registraba la respuesta eficaz de accionar el mecanismo para poder escapar. El tiempo que tarda el animal en salir de la caja se denominó técnicamente latencia de la respuesta. Basándose en resultados como estos, Thorndike formuló varias leyes para explicar el comportamiento. De entre ellas, sin duda la más conocida es la ley del efecto. De varias respuestas dadas en una misma situación, las que van acompañadas o seguidas de cerca por la satisfacción del animal quedarán en igualdad de condiciones más sólidamente conectadas con la situación, de forma que cuando ésta vuelva a ocurrir, tendrán más probabilidades de volver a producirse. Thorndike formuló la ley del efecto en términos empíricos y teóricos que conviene distinguir. Pensó, por una parte, que las acciones tienen efectos sobre el ambiente y que este cambio ambiental actúa de forma retroactiva sobre la conducta. Si las consecuencias son negativas, la conducta tenderá a disminuir. Si las consecuencias de esa acción son positivas, la conducta tenderá a repetirse en el futuro. Como vemos, la conducta se define en términos de sus consecuencias y las consecuencias se definen por su efecto sobre la conducta. Este aspecto de la ley del efecto ha sido motivo de amplios debates a causa de su circularidad.
Para salvar este problema se han ofrecido diferentes alternativas. Quizá la más importante y mejor conocida sea la propuesta de Clark Leonard Hall, el psicólogo más influyente de los años 40 y 50. Hall pensó que las consecuencias de la conducta no fortalecían la conducta misma, sino que actuaban a través de un mecanismo motivacional interpuesto: la reducción del impulso. El impulso o necesidad es el motor de la conducta. La conducta se fortalece por las consecuencias solo si éstas son capaces de reducir en parte ese estado de necesidad. Cuanto mayor sea la reducción del impulso, mayor será el aprendizaje. La introducción de variables motivacionales salvó la naturaleza circular en la definición original de la ley del efecto, pero trasladó la explicación del reforzamiento a constructos alejados de la relación de la conducta con el reforzador. Se han propuesto otras soluciones al problema de la circularidad en la ley del efecto, algunas de ellas tan ingeniosas como la de Hall, pero diametralmente opuestas. Entre ellas cabe destacar la del psicólogo norteamericano Burrus Frederick Skinner. Lejos de admitir que la circularidad es un problema en la formulación de leyes del comportamiento, Skinner defendió la idea de que las leyes psicológicas deberían todas encerrar algún tipo de circularidad. Skinner concibió la conducta operante como una conducta emitida de forma voluntaria por los organismos y con efecto sobre el ambiente, en una línea muy parecida a la de Thorndike. Por definición, la conducta operante debe ser modificable por sus consecuencias, de modo que, si no lo fuera, no podría considerarse como conducta operante. Así, las conductas que no son modificables por sus consecuencias no pueden considerarse sujetas a la ley del efecto. Con ello se salva su carácter de ley general y el problema se traslada a la selección de las conductas adecuadas. El análisis skinneriano, sin embargo, no permite saber de antemano qué conductas pueden ser modificadas y cuáles no. A nivel empírico, décadas de investigación en esta línea con varias especies animales han demostrado que la mayoría de conductas que van seguidas de consecuencias positivas tenderán a producirse con mayor probabilidad en el futuro. Esto llevó a considerar que la ley del efecto podría ser una herramienta poderosa para enseñar cualquier conducta. ¿O hay alguna conducta que no sea modificable por sus consecuencias? A comienzos de la década de los 60, el matrimonio formado por los psicólogos Keller y Marian Breland, que habían trabajado junto a Skinner en la Universidad de Harvard, decidió entrenar a diferentes animales para realizar comportamientos poco habituales con el fin de emplearlos en demostraciones circenses. Los Breland entrenaron a un cerdo a coger una moneda y depositarla en una hucha con forma de cerdito. A cambio, los animales recibían una pequeña cantidad de comida. Los cerdos en principio aprendieron bien este comportamiento, pero a medida que progresó el entrenamiento, su conducta se volvió relativamente más absurda. Lejos de coger la moneda y depositarla en la hucha, los cerdos escarbaban con la moneda en el suelo. Por tanto, dejaban de recibir el alimento. Este comportamiento desadaptativo persistió en el tiempo. La ley del efecto parecía que no era aplicable a cualquier conducta elegida arbitrariamente. La conducta operante, sin embargo, debe ser por definición modificable por sus consecuencias. Si una conducta no lo es, no puede conceptualizarse como una operante y por tanto sujeta a la ley del efecto. Este fue el razonamiento seguido por Skinner. ¿Cómo saber de antemano que una conducta es una operante? La respuesta puede encontrarse en los desarrollos que a partir de los años 60 realizaron algunos autores que simpatizaban con la propuesta genérica skinneriana. La explicación debía buscarse en las relaciones de la conducta con sus consecuencias, no en la intervención de otros procesos psicológicos. David Premack propuso un principio de reforzamiento que puede quedar enunciado así.
dadas dos conductas en un procedimiento de condicionamiento operante, la conducta más probable reforzará a la conducta menos probable. La conducta menos probable no reforzará a la conducta más probable. La probabilidad inicial de las conductas se determina a través de una línea base con acceso libre a las dos conductas. Supongamos, por ejemplo, que una rata tiene a su disposición una rueda de actividad y una botella con agua. Si la rata tuviera sed, emplearía gran parte del tiempo en beber y poco rato en correr. Para que el beber pueda reforzar al correr, se debería restringir el acceso a la bebida y solo facilitarlo si antes la rata ha girado unas cuantas veces la rueda. De esta forma, la conducta de correr aumentará en probabilidad futura. Para Premack, por tanto, el correr nunca podría reforzar al beber. La variable crítica sería entonces la jerarquía de preferencias de los sujetos. Otros investigadores, en cambio, han señalado que es el restringir la oportunidad de realizar una actividad lo que determina que esa actividad pueda convertirse en reforzadora. De hecho, si se restringiera la actividad de correr por debajo de su probabilidad relativa inicial, dicha actividad también podría convertirse en una respuesta reforzadora, aun cuando siguiera siendo menos preferida que la de beber. Para que un evento actúe como un reforzador eficaz, lo único que tendríamos que hacer es restringir su ocurrencia y hacerlo contingente con la respuesta instrumental. De esta manera observamos que un reforzador no tendría por qué ser una estimulación ambiental, también podría ser la emisión de un comportamiento, que actuaría directamente fortaleciendo la respuesta instrumental. Este conjunto de ideas, que podríamos denominar de regulación conductual, se basan principalmente en el hecho de que los reforzadores no poseen una serie de características intrínsecas que los definan como tales. Además del componente empírico que hemos venido tratando hasta ahora, también podemos identificar en la formulación de Thorndike de la ley del efecto un componente teórico que ha dado lugar a numerosos debates a lo largo de los años referidos a los mecanismos de asociación. Para Thorndike, las consecuencias reforzantes actúan fortaleciendo las conexiones entre la situación y la respuesta. Thorndike concebía la conducta como meramente refleja de la situación ambiental, muy en consonancia con las interpretaciones de la época. Esta aproximación representa adecuadamente la psicología que se ha venido a conocer como psicología estímulo-respuesta. El planteamiento de Thorndike se ha comparado con el funcionamiento de una centralita telefónica. Esta debería funcionar de la siguiente manera. Cuando se reciba una llamada, se deberían activar varias extensiones telefónicas al mismo tiempo, y aquella que encontrase un interlocutor se activaría con mayor probabilidad en el futuro. Siguiendo con la analogía, la llamada a la central sería la situación ambiental antecedente. Las diferentes llamadas a las extensiones se corresponderían con los repertorios de comportamiento del organismo en cuestión. Y el descolgar el auricular y atender la llamada, el reforzador. Según Thorndike, las respuestas que inicialmente se activarán con mayor intensidad serán las que prevalezcan por la filogenia en la especie animal estudiada en un orden jerárquico. Esta prevalencia puede ser modificada por la experiencia a través de la historia ontogenética de reforzamiento.
Es la interacción entre filogenia y ontogenia la clave para entender por qué las conductas pueden ser diferencialmente afectadas por la ley del efecto. El planteamiento relativamente reflexológico de Thorndike no fue compartido por Skinner. Para ejemplificar esta discrepancia, supongamos una situación experimental en la que en presencia de un sonido las presiones a una palanca eran reforzadas con comida azucarada. Si posteriormente esta comida azucarada se empareja con un malestar gástrico inducido por una inyección de cloruro de litio, encontraremos que los animales dejan de consumir esta comida azucarada. Pero ¿qué sucede si los animales son de nuevo llevados a la situación experimental con el sonido y la palanca? Los resultados normalmente indican que se producen menos presiones a la palanca que antes del tratamiento de devaluación del reforzador. Estos resultados no pueden ser explicados desde una perspectiva teórica estímulo-respuesta como la de Thorndike. Para Skinner, sin embargo, el ambiente no provoca la respuesta, sino que más bien es la ocasión, indica la ocasión en la que una conducta llevará a consecuencias reforzantes. Por tanto, podríamos decir que el mecanismo teórico implicado en la ley del efecto es el aprendizaje de relaciones entre la conducta y sus consecuencias, es decir, un mecanismo respuesta-consecuencias que sí explicaría los resultados obtenidos por devaluación del reforzador. Formulada por primera vez hace más de 100 años, la ley del efecto se ha mantenido desde entonces como uno de los principios fundamentales de la teoría del aprendizaje. Como tal, ha suscitado una gran atención que la ha convertido en el centro de innumerables controversias, pero al mismo tiempo ha generado una cantidad ingente de investigación teórica y experimental. La idea de poder modelar la conducta por medio de recompensas o refuerzos, por otra parte, ha hecho de la ley del efecto un principio extraordinariamente sugestivo desde un punto de vista práctico y ha propiciado su utilización en entornos educativos, clínicos y laborales, entre otros muchos que, desde la farmacología a la microeconomía, han llegado a trascender con mucho el ámbito disciplinar estricto de la ciencia psicológica.